Entonces, queda bastante bien. Si pueden, acérquense al Salmo 51, porque vamos a ver un tema que es muy, muy importante. ¿Okay? El Salmo 51 nos habla acerca del arrepentimiento. Si pueden, acérquense conmigo en sus Biblias, Salmo versículo 51, 1 en adelante. ¿Sí? Les digo, este es un tema bastante complicado, pero es muy, muy importante, hermanos. Y es muy importante para todos. Esto sí no carece de importancia para absolutamente nadie en esta congregación, eso estoy seguro. Porque el arrepentimiento es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender nosotros en esta vida. A través del arrepentimiento es que tú y yo llegamos al Señor Jesucristo. Si tenemos un verdadero arrepentimiento, llegamos a Él. Si nosotros en verdad nos hemos convertido y estamos transformados, esta parte del arrepentimiento va a ser algo constante en nuestras vidas. Tiene que ser algo que de forma diaria estamos realizando nosotros. Y todavía más si observamos que hemos caído más de lo que esperábamos, como sucedió en este caso con David. Por aquí, el rey David está hablándonos después de que él cayó con Betsabé en adulterio. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar leyendo el texto, oramos para dejar esto en las manos de nuestro Señor y comenzamos con la exposición. Si pueden, acompáñenme, Salmo 51, voy a leer el Salmo completo. Dice así, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme en un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hermanos, ¿me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos quieres hablar el día de hoy, para que nosotros nos demos cuenta de qué tan profundo puede llegar a ser nuestro pecado, de qué tan malvado puede ser cuando nos encontramos lejos de ti, Padre. Ayúdanos a que nos demos cuenta qué tan lejos hemos caído y que podamos acercarnos de vuelta a ti, que podamos en verdad observar que tú recibes a aquel que tiene un corazón contrito y humillado, y que este arrepentimiento que estamos leyendo aquí, que pueda ser una verdad en todos nosotros, cada quien en su situación, cada quien por lo que está pasando el día de hoy, Padre, pero que sea una verdad en absolutamente todos nosotros.
Padre, ayúdame porque yo no tengo nada que decir que valga la pena. Pero si tú hablas, Padre, sé que puede ser de edificación este mensaje. Ayúdame en verdad, porque yo sé que tan débil soy y sé que soy el primero que tiene que estar en arrepentimiento, Padre. Pero ayúdame a que esto pueda ser un mensaje de edificación el día de hoy. Te doy las gracias por esta oportunidad, Padre. Te pido para que tú hables en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estoy preocupado. En serio que no puedo decirlo de otra forma más. Estoy preocupado. En estas semanas que han pasado he estado preguntándome algo en específico. ¿Ok? Les voy a decir qué me he estado preguntando. Me he estado preguntando por qué algunas personas que están en la congregación, que llegan y se ve que están potentes, apasionados, llenos de gozo, ¿por qué decaen? Porque hay un punto en el cual se ve que están tan bien y de repente llega hasta que ya ni siquiera quieren estar en la congregación. Y se me vinieron varias respuestas a esta pregunta, hermanos. Se me vino, por ejemplo, que puede haber gente que se distrae con el mundo. Y entonces el amor que se tiene, lo que hay afuera, gana a lo que sea que tú puedes obtener aquí. Y entonces, como se ama más lo que sea que está afuera, voy a ir allá y voy a conseguir todo lo que yo quiero. O puede suceder también que se ama tanto algún pecado y el pecado va y endurece el corazón, de modo que ya no se aman las cosas de Dios, hermanos. Entonces, uno quiere permanecer en este pecado, quiere continuar, quiere estar andando en eso, de tal forma que poco a poco se va desviando y deja el camino de Dios, ¿sí? O puede ser que sucede que hay otras enseñanzas que están agarrando el corazón de uno, el oído de uno, y están atrayéndolo más que las enseñanzas que reciben aquí. Porque estas enseñanzas son duras de recibir, ¿no? O puede suceder también que hay un desánimo por la imperfección que hay en esta iglesia. Porque nosotros no somos perfectos. Y en algunas ocasiones, para las personas, gana más la atención lo imperfecto de la gente que ve aquí, que lo que sea perfecto que se está enseñando, o lo que sea perfecto de la fe que se está mostrando, ¿saben? Y entonces, eso también aleja a las personas. O simplemente que uno termina amando más su vida que lo que hay aquí. Entonces, por conseguir un trabajo, por conseguir una pareja, por conseguir tener un tiempo para hacer ejercicio, ya no importa estar aquí los sábados y los domingos. Yo lo que quiero es lo que sea mi vida. Y aquí la idea, hermanos, sin embargo, es que si estaba reflexionando sobre todas estas y básicamente llegué a una sola conclusión. Todas tienen que ver con amar algo más que a Dios. Todas las que están aquí tienen que ver con amar algo más que a Dios. Cuando una persona va y se distrae con el mundo es porque ama más al mundo que a Dios. Cuando una persona va y se distrae por las imperfecciones que hay en los hermanos es porque esto lo sufre más de lo que ama a Dios. Cuando una persona se desanima y ya no quiere continuar en estas enseñanzas porque no ve algo que valga la pena, ahí está mostrando que hay cosas que son más amadas que Dios, ¿sí? Y les digo, eso me preocupa grandemente, hermanos, porque yo sé que no es algo que sea real para todos. Yo sé que hay gente aquí que ahorita está pasando por esta parte de pasión y quizás incluso ha durado una gran cantidad de tiempo y está bien segura, pero tenemos a gente que se ha acercado que no está sintiendo esto, hermanos, que ha decaído, que el gozo se ha extinguido. Y es algo bien, bien urgente. Sobre todo porque en ocasiones no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestros corazones. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. La mayor parte del tiempo tendemos a culpar algo más. Tendemos a decir básicamente, no es que yo no ame a Dios, es que esto es demasiado duro. Pero echarle culpas afuera no es la respuesta. Si somos bien, bien honestos, hay gente que pasa por muchas circunstancias difíciles y aún así se mantiene bien, hermanos. Hay gente que pasa por una tragedia
que le cambian toda su vida de trabajo, donde vive, y aún así está buscando de cualquier forma acercarse a la palabra, acercarse a Dios y estar de forma constante. A mí uno de los ejemplos que más me gusta de esto, hay una chica que se llama Jazz en los estudios de los lunes, yo creo que ya la han visto varios. Ella se mudó a Puebla, no quería hacer eso, pero ha permanecido constante todo el tiempo, ¿saben? Si uno tiene ese amor por Dios, permanece constante, no se detiene. Pero les digo, a veces no nos gusta escuchar eso, ¿no? Escuchar, se ha decaído nuestro amor por Dios, ¿sí? Pero es la respuesta que tengo. Uno de los pasajes que es más claros al respecto, si pueden acompañarme, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Este pasaje nos habla justamente de esto, porque en este pasaje está hablando acerca de una iglesia en Éfeso, que es una iglesia que luce muy bien, hermanos, a todas luces, se ve bien. Esta iglesia, dice el versículo 2, tiene unas obras. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esta persona, se podría decir, estas personas en esta iglesia están yendo muy bien, ¿sí? No han dejado de congregarse, no han dejado de estar escuchando la palabra, no han dejado de decir esto es verdadero y esto es falso, ¿sí? Todo se ve muy bien. Pero sí ha caído algo. Dice el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es lo que hemos visto que pasa, hermanos. Comienza uno completamente encendido. Y yo les quiero poner mi ejemplo para que se note que no estoy hablando de algo tan extraño, ¿sí? Yo cuando llegué a la congregación, llegué encendido. Había muchísima pasión, hermanos. Tenía constante palabra. Si ustedes me hubieran visto los primeros meses que yo estaba en esta congregación, eran, digo, no sé el número exacto, ¿no? Pero vamos a decir 10 prédicas diarias. El resto del tiempo alabanzas. El resto del tiempo una constante oración. Cuando llegué a la congregación me acerqué con una persona que se veía que sabía algo de la palabra y le dije, discipúlame. Y entonces tuvimos este tiempo, ¿no? Pero como ya saben cuál es la historia, saben que eso no duró, ¿no? Hubo una decaída, ¿sí? Y ahí yo sería muy bruto si no hubiera dicho que en ese momento decayó mi amor. Porque es lo que estoy viendo aquí, ¿sí? Tengo que decir yo lo que está pasando, ¿no? Dejaron de ser escuchadas las palabras de Dios a través de prédicas, dejó de haber esa oración constante, dejó de existir este amor tan claro que debería de estar, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por eso el versículo 5 dice la solución. Chequen cuál es la solución. Versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes, ¿sí? Hermanos, no sé quiénes están en esa condición ahorita, no sé quiénes lo han estado ya, o no sé quiénes todavía no lo han pasado, que espero que no lo pasen, ¿no? Pero si llegara a pasar, aquí está la solución. Y tenemos que darnos cuenta que todos tenemos que aprender esta solución, ¿sí? Sobre todo si queremos que no dure, si queremos darnos cuenta a tiempo nosotros y desde este momento llegar a ese arrepentimiento y levantar otra vez ese amor por Dios y ese gozo por nuestra salvación y estar continuando de una forma recta y sin desánimos, hermanos. Y cada vez que vemos nosotros alguna pista, alguna evidencia de que existe ese desánimo, regresar a este pasaje y regresar a este arrepentimiento, ¿sí? Hermanos, entonces el día de hoy vamos a ver un tema que se llama de vuelta
de vuelta al camino. De vuelta al camino. Y vamos a observar el Salmo 51 para observar qué es lo que es el arrepentimiento. De vuelta al camino. Entonces vamos a conocer a través del Salmo 51 cómo llegamos a arrepentirnos, hermanos. Primero que nada voy a explicarles el contexto y luego ya vamos a observar el Salmo como tal, ¿ok? El contexto histórico del Salmo 51 viene en la primera parte, en el título, ¿sí? Si ustedes checan el Salmo 51, es uno de esos pocos salmos que nos señalan cuándo fue escrito. Dice en la primera parte, para el director del coro, dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. ¿Okay? Ahí se nos está diciendo el contexto. ¿Okay? Y tengo que hacerlo claro porque no todos aquí van a saber quién es David, por ejemplo. Eso tenemos que darnos cuenta también que es necesario, hermanos. Yo cuando llegué no tenía ni la menor idea de quién era David. Conocía la estatua de Miguel Ángel, ya ni me acuerdo si es Miguel Ángel ahora que lo pienso. Si es Miguel Ángel, hermanos, alguien recuérdeme. Sí. Conocía la estatua, pero no conocía al rey. ¿Sí? Aquí, David fue el segundo y el más grandioso rey de Israel. Tenemos que recordar eso. ¿Okay? David fue un gran guerrero y fue también un músico, un poeta, fue una persona que escribió la mayor parte de los salmos que tenemos nosotros aquí dentro de la palabra. ¿Sí? Y aparte de eso, por sobre todo, David fue un hombre considerado como conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Eso era lo que más destacaba de David, que era un hombre que tenía una verdadera relación con Dios, que era un hombre que lo amaba y que vivía para él. ¿Sí? Y lo que vemos aquí, sin embargo, es que no era un hombre perfecto, porque como nos recuerda este contexto, David tuvo varias caídas. Y aquí estamos hablando nosotros de la caída más grande que tuvo David, que fue cuando, dice el pasaje, cuando se llegó a Betsabé. ¿Okay? Y esa historia se les quiero contar a través de leer los versículos, porque son muy claros y son poquitos. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al versículo 5. Ahí viene la historia. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al versículo 5. Dice la palabra de Dios. Noten lo claro y simple que viene aquí, narrado. Dice, al atardecer, versículo 2, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita? O sea, tenía esposo. David, versículo 4, envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. ¿Sí? Noten lo claro de la caída. David cometió adulterio con una esposa de uno de sus soldados más fieles. Y en este caso lo que hizo después de que se enteró que había concebido, o sea que estaba embarazada, lo que hizo fue querer encubrir el pecado inmediatamente. Entonces llamó a Urías, que se encontraba en la guerra, lo trajeron básicamente para que él se acostara con Betsabé y pensara que es su hijo. Pero Urías era muy noble, hermanos. Entonces él dijo, yo no voy a hacer esto. Mientras todos mis compañeros están en batalla, yo no puedo realizar esto. Entonces, ¿qué hizo David? Buscó encubrir su pecado nuevamente y lo que realizó fue que envió a Urías al frente de la batalla, donde era más seguro que iba a morir. Y tuvo éxito, hermanos. Tuvo éxito en lo que estaba planeando. Pero no delante de los ojos de Dios. Chequen lo que dice el versículo 27. Versículo 27 dice, cuando pasó el luto, Betsabé, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor.
Noten, aquí uno puede estar muy bien, hermanos, delante de los ojos de todos. Aquí ya habían engañado a todo el pueblo, diciendo básicamente, este bebé fue concebido cuando se casaron. Entonces todos veían a David, todos veían a Betsabé y decían, está bien, ¿sí? Uno puede estar muy bien delante de los ojos de todos, pero estar mal delante de los ojos de Dios. Es el punto que está aquí, ¿sí? Entonces noten que, ¿qué sucede? Dios envía a un profeta, envía a Natán, ¿sí? Decía el pasaje, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y entonces Natán le cuenta una historia de alguien que hizo un mal. Y cuando David escucha del mal que había hecho esta persona, él se enciende en ira, se nos dice en la palabra. Y dice, viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Hermanos, esta historia no es acerca de David, parece, ¿no? Porque está narrando la historia de David y todo. Pero esta historia no es de David. Esta historia es acerca de ti y de mí. Esta historia es acerca de cómo es que tú y yo no nos podemos dar cuenta fácilmente cuando obramos mal. Por eso es que les digo, esto es bien, bien importante, hermanos. La gente se desanima, está queriendo irse, culpa a todo lo demás y no se da cuenta. Hay una condición aquí en el corazón que está fallando, que se está mostrando en desánimo, se está mostrando en enojo, se está mostrando en cansancio, pero que es un mal que hay dentro de uno mismo. Por eso les digo, esta historia es acerca de nosotros y cómo tenemos que acercarnos en arrepentimiento. David entonces respondió de una forma correcta. Y ahí es donde comenzamos nosotros con nuestra exposición. ¿Qué nos dice este Salmo 51? ¿Cómo teníamos que reaccionar nosotros? Y vamos a estar observando 3 pasos de, si tú te estás dando cuenta el día de hoy que quieres llegar a este arrepentimiento, ¿qué tienes que hacer? 3 pasos, ¿sí? 3 pasos. Te digo el primer paso. Reconoce la gravedad de tu pecado. Ese es el primer paso. Es lo primero que pasó con David. David escucha las palabras de Natán y hasta ese momento que le dice, tú eres aquel hombre. Él reconoce todo lo que había hecho. Eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y eso es extremadamente difícil, si les soy bien honesto. Mientras estaba estudiando este pasaje, me encontré con una frase que me encantó, se les voy a decir. Es extremadamente difícil mirar en un espejo y verte como una persona cuyo corazón es un corazón de oscuridad. Ninguno de nosotros tiene una idea de las profundidades de mal que reside en nuestros corazones, aún hoy que somos gente convertida. La mayor parte de las personas se piensan perfectas. ¿Ves el mal que están haciendo todos los demás? ¿Estás bien seguro de que ellos están haciendo mal? ¿Y tú y yo estamos seguros? Yo estoy bien. ¿Sí? Si estamos en la iglesia puede suceder aún más, porque tú y yo nos vemos a alguien que está yendo a la congregación, vemos a alguien que está sirviendo y es más difícil pensar, ¿sabes qué? Estoy obrando mal. Pero aquí la idea es que nos demos cuenta que eso no es una verdad, hermanos, y no es una verdad nunca, porque en la palabra se nos dice no hay justo ni aún uno. En la palabra se nos dice, este es un pasaje que está en Mateo 6, el Padre Nuestro, se nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas. Noten, se nos dice que tan constante como tenemos que pedir por comida, tenemos que pedir perdón. Eso es todos los días. Todos los días tenemos algo por qué pedir perdón. Pero siendo muy honestos, ¿quién de nosotros se da cuenta que actúa mal todos los días? No pasa, hermanos, usualmente. Entonces nos tenemos que dar cuenta que obramos mal. Aquí en el Salmo 51, chequen la forma en la que aparece este reconocimiento de parte de David. Chequen, aparecen 5 declaraciones que dicen esto. Chequen el versículo 3. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre
delante de mí. ¿Cómo tendría que ser alguien que en verdad está llegando al arrepentimiento? Dice, está siempre mi pecado delante de mí. No lo puedo sacar de mi mente. Mi mente lo sigue pensando y está ahí cuando me levanto, cuando me voy a dormir. Se reproduce constantemente el video de lo que realizo, lo que no realizo. Está de forma constante conmigo. ¿Notan esa idea de arrepentimiento? Chequen la segunda declaración, versículo 4. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Notan? David había pecado y había obrado mal contra su hijo, contra Betsabé, contra Urías, contra la familia de Urías, contra su reino. Pero aparte de darse cuenta qué tan malo es el pecado, es darse cuenta que el principal ofendido había sido Dios. Por eso le dice él, contra ti solo he pecado, Dios. ¿Sí? Sé que mi pecado, entonces dice, fue principalmente en contra de Dios. Lo hice delante de tus ojos. Noten, hermanos, qué tan diferente es reconocer la gravedad del pecado cuando tú dices esto. De forma constante lo tengo en mi mente y sé que está haciendo en contra de ti, Dios. 4. 3 que diga. Tercera declaración, también está en el versículo 4. Chequen la forma en la que termina. Dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esto me impacta grandemente, si soy bien honesto. Cuando David observa la maldad de su pecado, después de ser confrontado con Natán, él no se justifica. Él no dice, lo hice por esto. Él no dice, fui orillado a eso. Él dice, Dios sería justo al condenarme. Que todavía esté respirando en este mismo momento es una misericordia de parte de Dios. Dios no me debe nada. Si Él me removiera el día de hoy, Él tiene la razón. Que sea perdonado es pura misericordia. ¿Notan la forma de hablar de David? Él dijo, tú eres sin reproche cuando juzgas. Si me juzgas, estás en lo correcto. Y te pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú acerca de tu pecado? ¿Te sientes de tal forma que dices, este pecado no es lo suficientemente grande para condenarme? O de tal forma que dices, este pecado merece toda condenación. No importa qué tan pequeño luce delante de los demás. No importa cómo lo ve nadie. Merece la condenación de Dios. ¿Notan? Es muy diferente la forma en la que lo observa. Chequen la cuarta declaración. Versículo 5. Cuarta declaración. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, David sabe que ese pecado no es solamente lo que hizo en ese momento. Que ese pecado no es solamente algo que ha estado sucediendo estos últimos meses mientras me he estado alejando de Dios. No, es algo que ha estado toda su vida. Desde el nacimiento, él está en pecado. Se mira y se dice, mi pecado es muy grande y lo he tenido desde mi nacimiento y todos los días de mi vida. Otra vez, es un verdadero arrepentimiento. Y la quinta y última declaración, chequen, esa está en el versículo 2, implícita, y es básicamente que David sabe que su pecado no solamente fue un error externo, sino que sabe David que ese pecado lo hace a él sucio. ¿Sí? Chequen, bien implícito, porque cuando dice el versículo 2, se acerca con Dios y le dice, lávame. ¿Qué significa eso? Estoy sucio, ¿sí? Estoy asqueroso. Hay algo que no se me puede quitar con un baño. Necesito un lavamiento. Límpiame, dice el versículo
2, límpiame de mi pecado. Versículo 7, purifícame con hisopo. O en la segunda parte, lávame. ¿Sí? Él sabe qué tan mal se encuentra, de tal forma que está sucio. ¿Okay? Hermanos, esa es la forma en la que tenemos que sentirnos en la gravedad de nuestro pecado. Tenemos que saber nosotros como David, al menos de estas 5 maneras, que lo que realizamos está en contra de Dios. Lo que realizamos no se puede justificar. Lo que realizamos es algo que ha sucedido desde toda nuestra vida y es una suciedad delante de nuestro Dios. Entonces les pregunto a ustedes, ¿conocen la gravedad de su pecado? ¿En verdad reaccionan con ello de la forma en la que deberíamos? Ahora, quiero que noten que ese no es el único paso, ¿no? O sea, no solamente hay que sentir eso, sino que también a partir de que él observa esto, a partir de que David observa la gravedad de su pecado y qué tan lejos se ha encontrado de parte de Dios, él se acerca a Dios y él se acerca en su misericordia. Entonces ahí tenemos el segundo paso. Segundo paso, acércate a la misericordia de Dios. Segundo paso, acércate a la misericordia de Dios. Noten, David recurre a su única esperanza. David recurre a la misericordia y el amor de Dios. Porque hermanos, si tú sabes que mereces ira, si tú sabes que, como viene en la historia de Natán, la reacción normal sería explotar como David en ira, entonces tú no te vas a acercar pidiendo justicia, ¿no? Te vas a acercar pidiendo misericordia. Así es como se acerca David. Chequen el versículo 1. En el versículo 1 solamente hay 3 formas en las que dice esto. Dice él, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Notan? David sabe, yo no puedo acercarme porque yo lo merezco, porque yo no merezco tu perdón, pero si hay perdón para mí, no será por quién soy o por lo que hice, va a ser por quién eres tú, porque tú eres un Dios de misericordia. David no se acerca diciendo, ten piedad porque yo vencí a Goliat, ten piedad porque yo libré a tu pueblo, ten piedad porque yo soy el rey. Se acerca más bien diciendo, ten piedad por quién eres tú, porque eres el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que extiende su misericordia a millares. ¿Notan? Alguien arrepentido se acerca y dice a Dios, yo dependo de tu misericordia. Hermanos, aquí la parte de misericordia es una de las palabras más hermosas que hay en toda la Biblia. Y la misericordia hace referencia a la compasión que surge al ver a alguien débil. Si tú observas a alguien débil que no puede caminar, si tú observas a algún bebé que no se puede cuidar de sí mismo, si tú observas a alguien que está sufriendo y que no tiene a nadie que le ayude, ¿qué surge en ti? Una compasión. Y en este caso es una compasión a ayudarle. Y aquí lo que surge, aquí en este pasaje, es que dice, esa misericordia es parte del carácter de Dios. Cuando Él te observa a ti o a mí, deshechos, sucios, perdidos, no nos abandona, sino que se acerca a ayudarnos a nosotros. ¿Sí? Nosotros el día de hoy tenemos que saber que dependemos de la misericordia de Dios. Y nosotros que ya tenemos toda la palabra, sabemos de dónde viene esa misericordia. Esa misericordia viene porque Jesucristo murió para que hubiera un perdón por nuestros pecados. Porque Jesucristo murió para que tuviéramos una renovación, para que a través de dar su vida nosotros tengamos una vida nueva, hermanos. Entonces necesitamos buscar esa misericordia. Y finalmente, tercer paso y último paso, hay que orar por transformación. Orar por transformación. Noten que en el Salmo 51 David no se conforma solamente con ser perdonado. Noten que en este salmo
se nos muestra que el verdadero cristiano quiere más que solo ser perdonado, hermanos. Si tú eres perdonado y ya, entonces vuelves a hacer lo mismo otra vez. ¿Qué tienes que querer entonces? Tengo que querer yo estar apasionadamente comprometido con ser cambiado por Dios. Si quiero regresar a donde me encontraba yo antes, tener ese amor por Dios y ese gozo y esa pasión que rompe con todo desánimo, necesito ser transformado por Dios. Eso es lo que pide David. Pide una transformación, hermanos. Pide, chequen, de una forma grande, porque dice 6 cosas que dicen, quiero que sean cambiadas. Chequen, dice primero en el versículo 2 que pide limpieza. Pide limpieza. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo, decía el versículo 7. ¿Quieres ser lavado? Primero que todo ese pecado desaparezca de mí. Esa primera parte de la transformación. Quiero que todos los pecados sean perdonados y sean quitados y no esté esa suciedad en mí. ¿Sí? Unido a eso, segundo, pide un corazón limpio. Pide un corazón limpio. Chequen, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, un espíritu recto. ¿Sí? Ora por un corazón nuevo y un espíritu que esté firme delante de Dios. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa que, si les soy bien honesto, no me gustaría hacer. Pero aquí nos podemos poner a pensar si el cristiano el día de hoy ya tiene un corazón limpio o no. Y si yo soy bien honesto, si nos ponemos a pensar en eso, podríamos perder de vista el punto que está haciendo aquí el pasaje. ¿Sí? Porque aquí el punto no es si ya se encuentra limpio su corazón o no. Aquí el punto es que, a pesar de que David ya ha sido salvado, a pesar de que él ya sabe que su corazón ha sido limpiado, de todos modos se acerca delante de Dios y le dice, quiero un corazón nuevo. Porque a pesar de que ha estado limpio, todavía hay ciertas cosas que me están sacando del camino. Pero bueno, si se los explicara de una forma, se los explicaría de esta. Tú y yo tenemos un corazón limpio el día de hoy, ¿sí? Está lo suficientemente limpio que se puede decir, está limpio. Pero también todavía tiene cosas por limpiar, ¿sí? La ilustración más sencilla que tengo es mi sala. Mi sala se ve completamente limpia. Yo le digo a Luz cada vez que la veo, está limpio, no tenemos que hacer nada. Pero Luz siempre ve un poco más, ¿no? Hay que limpiar esta parte de acá. Pero está perfecto porque es una ilustración de lo que sucede con nosotros, ¿no? Tú y yo ya fuimos renovados, pero aún así necesitamos de esa limpieza, necesitamos de esa transformación que sea completada. Tenemos que acercarnos con Dios y decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pon en mí un espíritu recto, ¿sí? Esa es la segunda petición. Pide por un corazón limpio. Tercera petición. Pide que se confirme su salvación. Pide que se confirme su salvación. Dice el versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y misma idea que el punto anterior. Podríamos ponernos a pensar si esto es algo que le puede suceder a un cristiano o no, ¿no? Que no nos puede suceder, ¿ok? No nos puede suceder que se nos quite el Espíritu de Dios, ¿sí? Alguien, ojo, podría decir acerca de este pasaje que está haciendo referencia al reinado de David y cómo es que le podría ser quitado el reinado de David. Sin embargo, ese no creo que sea el punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente nos demuestra que está hablando acerca de salvación. Está hablando acerca de salvación. Entonces, ojo, David, que es salvo, está diciendo, no me eches de tu presencia. Está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces aquí les viene mi respuesta de por qué creo que tenemos que hacer eso. Más bien, es que un cristiano puede estar seguro de su salvación y aún así orar a Dios, confírmame.
confírmame, Dios, que soy tu hijo y que nunca me vas a abandonar. Eso es lo que creo que tendríamos que hacer, hermanos. Si yo veo mi pecado y en verdad lo veo como lo que es, me acerco delante de Dios y dependo por completo de la gracia y la misericordia de Dios. No digo simplemente, como tú ya me salvaste, ya sé, sino digo, como tú ya me salvaste, ya sé, pero dependo de tu gracia todo el tiempo. La misericordia de Dios. Sé que no me quitarás tu espíritu, pero aún así te pido en dependencia que no me lo quites. ¿Sí? Algo así diría. Petición número 4. Pide gozo. Pide gozo, David. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Versículo 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Este me encantó, hermanos. Si subieron esto. Este me encantó porque no sé si ya lo notaron ustedes hasta este momento. David, ¿de qué cayó, hermanos? Alguien dígame. ¿De qué cayó? Adulterio, ¿sí? David cayó en un pecado sexual, ¿ok? Pregunta, hasta ahorita, ¿cuántas de las peticiones que hemos escuchado son en relación a pecado sexual? ¿Cuántas de las peticiones que hemos escuchado han sido, ejemplo, Dios, dame una moderación sexual? Dios, quiero que tú protejas mis ojos y me libres de pensamientos de sexo. Dios, quiero que tú, llénenlo como ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué creen que no he hecho ninguna petición acerca de eso hasta ahorita? Porque esta parte solamente es el síntoma. Lo que está yendo David es a lo que se encuentra debajo, ¿sí? Está diciendo, en este caso, noten, la razón por la que yo caí es porque me faltó gozo en aquello que era correcto. En vez de tener el gozo en mi salvación, en vez de tener el gozo en Dios, empecé a buscar ese gozo en algo más, hermanos. Noten, regresando a la idea que les comentaba, si uno se empieza a ir, a desanimar o a estar buscando algo más, en vez de lo que puede encontrar aquí en la palabra, en la congregación, con hermanos, ¿qué está sucediendo? Que está faltando gozo. ¿Sí? Cuando uno se siente todo enérgico y está buscando servir y está buscando escuchar la palabra de forma constante y está entrando a todos los estudios, ¿qué está pasando ahí, hermanos? Que ahí tiene gozo, tiene un gozo enorme en Dios. Es lo que le está llevando a esto. Tiene ese gozo que te da energía además. Pero cuando uno se aleja está mostrando efectivamente que ese gozo ha desaparecido. Entonces aquí David está pidiendo: hazme oír gozo y alegría. Está pidiendo: restitúyeme el gozo de tu salvación. Porque eso es lo que va a solucionar esto. Va a solucionar que yo tenga de vuelta ese gozo. ¿Notan? Hermanos, lo que necesitamos para no pecar es gozo. Gozo que en Dios nos aleje de todo pecado. ¿Sí? Entonces, la cuarta petición. Quinta y última petición. Quinta. Chequen, David pide que el resultado, esta es la más larga, que el resultado de su transformación sea una evangelización eficaz. ¿Ok? Lo repito. Pide que el resultado de su evangelización sea, su transformación sea una evangelización eficaz. ¿Sí? Chequen, lo voy a mostrar para que se entienda el punto. Versículo 13 al versículo 15. Chequen qué dice el versículo 13. Dice: entonces, una vez que sea transformado por ti, Dios, una vez que me des ese gozo, una vez que afirmes mi salvación, una vez que tenga ese corazón limpio, entonces, versículo 13, enseñaré a los transgresores
tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Chequen el versículo 14 y 15. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Notaron? Ustedes, para que enseñe a los transgresores y vengan a tu camino, para que anuncie tu alabanza, para que cante tu justicia. ¿Sí? Noten, David no solamente estaba contento con su arrepentimiento, no solamente estaba contento de ser perdonado, no solamente estaba contento de ser limpio, no solamente estaba contento de ser salvo, no solamente estaba contento con tener un espíritu recto y tener el gozo por su salvación. David solamente iba a estar contento hasta que de esa transformación otras personas llegaran a estar igual que él. Hasta que tú me transformes y pueda observar yo esa salvación y pueda dar un testimonio verdadero de qué tan gloriosa es tu misericordia, hasta ese momento voy a estar contento. Vamos a moverlo al tema que les estaba comentando, hermanos. Si alguien aquí se ha sentido desanimado y ha perdido esas ganas, y ha perdido ese ánimo por estar escuchando la palabra, por estar formando parte de la congregación, conociendo a las personas que están aquí, sirviendo, si alguien ha perdido eso aquí, tenemos que pedir por un corazón transformado y tenemos que pedir hasta que de esa transformación podamos traer a otros que han estado desanimados de vuelta. ¿Sí? Esa es la idea que vemos aquí. Hermanos, no sé qué tan grande o pequeño sea el pecado que hay en tu vida el día de hoy. No sé si ahorita alguno de ustedes ha perdido su primer amor, o si ahorita, gracias a la grandiosa gloria de Dios, se encuentran firmes. Pero todos nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos de esta forma. Tenemos que aprender a ser vigilantes. Tenemos que aprender nosotros a poder acercarnos en ese día de oscuridad o antes de que llegue, si es posible, hermanos. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios en arrepentimiento y recibir de esta transformación. Y si te acercas el día de hoy, yo estoy bien seguro, por lo que viene aquí, estoy bien seguro que Dios va a obrar esta transformación en tu vida. Vamos a terminar leyendo el versículo 17 y oramos, va. Chequen lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Si uno se acerca en un verdadero arrepentimiento, hermanos, en verdad con este corazón roto porque sabe la maldad del pecado, en verdad este corazón roto que sabe que solo puede depender de la gracia de Dios, y este corazón roto que sabe que necesita una transformación total y radical de su ser, la Escritura nos promete, Dios no lo despreciará. Entonces, hermanos, si alguien tiene que acercarse a Dios de vuelta, vamos a hacerlo en una oración, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú el día de hoy nos hablas en cada uno de nosotros de qué tan lejos podemos llegar a estar de ti. Padre, te pedimos para que tú el día de hoy obres en cada uno de nosotros, para que podamos entender en verdad la maldad de nuestros pecados. Si son los que acabamos de comentar, Padre, el estarnos alejando de ti, de tu congregación, o si son algún desánimo, algún odio que haya en nuestro interior, Padre, que podamos observar nosotros qué tan malvado es eso delante de tu ser, que podamos en verdad darnos cuenta que aún la menor de las caídas y la más pequeña tiene que ser vista delante de tus ojos, y que ese no es el final de la historia, que no tenemos que llegar a una depresión por observar nosotros qué tan bajo hemos caído,
sino que tenemos que aprovechar esa vista que tú nos das para acercarnos a tu misericordia, Padre, para estar recordando que tú eres ese Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, Padre. Que podamos acercarnos a ti en búsqueda de ese perdón y que no nos quedemos ahí, Padre, sino que ese odio que surge en nosotros por nuestro propio pecado, que sea tan fuerte y tan radical que no queramos hacerlo otra vez, y que recordemos que la única forma de salir de esto va a ser si tú nos transformas y obras en nosotros esa vida. Padre, ayúdanos, porque necesitamos un corazón limpio, necesitamos de un espíritu recto. Padre, ayúdanos, porque necesitamos en verdad que tú seas esa transformación en nuestra vida y nos sostengas de forma constante todos los días como nuestra roca y nuestro refugio, Padre. Ayúdanos, porque necesitamos de un verdadero gozo en ti que supera absolutamente todo amor que tengamos por el mundo o por cualquier pecado, o todo desánimo que tengamos nosotros por las situaciones en las que vivimos. Padre, danos un gozo que supere aún la peor de las tragedias, ese gozo que nos mantenga cerca de ti y nos ayude a luchar en contra de todo pecado. Padre, te pedimos, porque solo tú eres aquel que puede obrar esa transformación, que obre el día de hoy tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y seamos transformados de una forma tan radical que podamos decir nosotros que no somos los mismos, y que a pesar de que vemos nosotros que nos falta todavía tanto por alcanzar, que podamos decir que tenemos esperanza, porque hemos visto tu obrar fiel, Padre, al movernos un poco más cerca de ti, al derramar tu amor dentro de nuestros corazones y estarnos mostrando qué tan glorioso es tu actuar en nuestras vidas, Padre. Te doy las gracias por cada uno de los chicos que están aquí, por sus vidas, por todos los que están firmes, pero te pido que no lleguen al orgullo, Padre, que no lleguemos a sentirnos nosotros más firmes de lo que somos, Padre. Te pido también por todos los que están ahorita lejos, pero están teniendo ese corazón para acercarse delante de ti, para que tú afirmes sus oraciones y tú cumplas con esa transformación que cada uno de ellos quiere, Padre. Y te pido también, si hay alguien aquí que no ha escuchado este mensaje con un corazón humillado, sino que ahorita permanece duro y se piensa que está bien y que no es posible que llegue a la caída, Padre, te pido que tú transformes su corazón el día de hoy, antes de que esa caída llegue de una forma dolorosa. Y Padre, te pido principalmente por mí, porque yo sé que tan lejos puedo estar de tu palabra y que puedo obrar de tal forma que soy repulsivo delante de tus ojos en mis acciones. Pero sé que tengo esperanza en tu Hijo Jesucristo, y que cuando tú me observas, lo ves a Él y puedes observar su limpieza, su perfección, y puedes actuar por eso con amor para conmigo, Padre. Te pido para que tú transformes mi ser y continúes haciendo esa obra cada día, a través de mis hermanos, a través de mi esposa, a través de cada una de las palabras que escucho de parte de ti al leer tu Biblia. Padre, tú obra esa transformación en mí y que sea afirmado hasta llegar delante de tu presencia y estar a tus pies, inclinado y adorándote, Padre. Gracias por la esperanza tan grande que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola. Hola amigos.
gran tema, ¿no? O sea, creo que se explicó muy bien acerca del arrepentimiento y pues lo que yo les voy a dar ahorita es el llamado, entonces no creo extenderme tanto porque creo que la prédica de hoy estuvo como muy acorde a esto, pero bueno, quiero que me acompañen a 2 de Pedro 3, 9. Y pues yo quería decirles como, no sé si esta es tu primera vez aquí o si ya has venido o vienes como a la fuerza o te invitaron, no sé, pero lo que sí sé es que Dios tenía en su perfecta voluntad que hoy estuvieras aquí para escuchar este mensaje y que, bueno, es muy importante que lo tomes muy en cuenta porque creo que ya cerrar nuestra mente ante este mensaje ya es como, pues, tonto, ¿saben? Porque, o sea, dependemos del perdón de Dios, dependemos de Cristo en la cruz, crucificándose por nuestros pecados, porque nos damos cuenta de lo incapaces de hacer lo bueno que somos, porque no podemos hacer lo bueno por nuestras propias fuerzas, sino que dependemos completamente del Señor y dependemos de esa salvación que Cristo nos brindó en la cruz, ¿no? Pero bueno, les quiero leer ya el versículo. Dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y te digo, si es tu primera vez aquí o no, no importa, tómalo como un mensaje de Dios para tu corazón, para tu vida, porque no es coincidencia que tú estés aquí escuchando el mensaje que acaba de dar Jaso. Y toma muy en cuenta que si estamos siguiendo el camino, o sea, si yo sigo el camino que mi carne dice que es bueno, que mi pecado dice que es bueno, si sigo haciendo las mismas cosas malas que estoy haciendo, vamos a ir directo a una condenación eterna y no creo que nadie quiera vivir eso. Entonces, Dios es muy misericordioso y lo vimos hoy. Dios es paciente y Dios no quiere que seamos condenados en el infierno, ¿no? Entonces nos da un Salvador, a Cristo, y ya escuchando todo esto no quiero que se vayan sin antes recibir a Cristo en su corazón si no lo han hecho, porque es la única cosa por la que podemos como estar alegres, porque es como todo, ¿saben? O sea, podemos tener dinero, podemos tener lo que sea, cosas materiales, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada de lo que tenemos aquí en la tierra va a servirnos y vamos a ir, les digo, directamente a la condenación eterna. Entonces hay que ser humildes y hay que ir ante Dios y recibir esta gracia que nos está dando al otorgarnos a este Salvador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Señor, Padre, te venimos aquí a ponernos delante de ti, Señor, porque somos carne y somos pecado, somos todo lo malo y sucio del mundo, Señor, está en nosotros y no queremos que siga siendo así. No queremos seguir viviendo como el mundo vive, no queremos seguir este camino de maldad, este camino que nos lleva directamente a la muerte, Padre. Queremos estar contigo en la eternidad y, Padre, te ponemos ante ti todas las cosas malas que hemos hecho, todas las mentiras, todas las groserías, todo aquello que te ofende, todo aquello que te es desagradable, Señor, lo ponemos ante ti para que tú lo borres de nuestro ser, que lo borres de nuestra vida, Padre, para que vivamos conforme a tu palabra, Señor. Entra en nuestra vida y obra, Señor, porque dependemos completamente de tu perdón, dependemos completamente de tu gracia, de tu misericordia, Padre, porque somos incapaces de
salvarnos a nosotros mismos o salvarnos por un sacrificio de corderos. Ya eso ya no es imposible, Señor, porque Cristo murió por nosotros, Señor, y en este momento aceptamos ese sacrificio que era inmerecido por Cristo y lo cedió a sí mismo por nosotros, Señor. Así que te aceptamos, Padre, para que tú obres en nuestra vida y para que todo aquello que hemos hecho malo delante de ti sea borrado, Padre, porque estamos arrepentidos, porque es parte de nuestra carne, pero lo aborrecemos porque tú lo aborreces y porque va en contra de ti, Señor. Padre, oramos a ti en este momento y bueno, damos gracias por tu misericordia y por tu gracia infinita, Señor. Oramos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y